Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy vengo con uno de los vídeos favoritos, yo creo que así a modo general, tanto para grabar como para luego ver, porque vengo a hablar de cosas bonitas, porque es un vídeo lleno de recomendaciones, porque vengo a hablaros de mis 10 lecturas favoritas del 2022. Vengo tarde, yo soy consciente, pero creo que nunca es tarde cuando se trata de compartir cosas que te han gustado. Sí que voy a hacer un top, sí que voy a hacer, voy a seguir un orden y voy a dar como eso, de la que menos me ha gustado a la que más, dentro de que todas son lecturas maravillosas. Pero ya os podéis imaginar que el proceso de cribado ha sido bastante complejo porque he leído muchísimo este año y sacar solo 10, realmente ha sido un proceso ya, ¿no? Y pues ya darle orden. Ha habido algunas que las he tenido clarísimas, ¿no? Pero otras que yo decía me bailaban un día una para arriba, otro día otra. Pero bueno, estoy bastante satisfecha con el top 10, pero, como siempre, tengo que hacer mi poquito de trampa y hablar de algunas que no han llegado a entrar dentro del top 10, pero que, pues eso, son bastante destacadas dentro del cómputo general de lecturas del año. Para empezar, pues eso, esas diferentes menciones, todas son sagas o series, ¿no? de libros que he disfrutado muchísimo. Tengo que decir, por ejemplo, la saga de Aurora Teagarden ha sido súper pesada, lo voy a seguir siendo porque sigo leyéndola y aún, bueno, ya estoy leyendo el penúltimo libro que he publicado en español, solo me falta uno y estoy muy triste. Ha sido una saga que me ha gustado mucho. Es verdad que ha tenido libros mejores que otros, es una saga larga, es una serie de libros, pues eso, en los que habrá libros que disfrutes más y otros que menos, pero ha sido un descubrimiento para mí y como el Cozy Mystery ha sido sitio feliz este año, pues tenía que mencionarlo. Y también, hablando de misterio, Sherlock. El iniciarme con Sherlock a mí me ha encantado, me ha hecho reír mucho, pues eso. Esa primera toma de contacto con, no sé si han sido 3 o 4 libros de Sherlock, no, 3 novelas más largas y uno de historias cortas, me ha encantado. Un personaje único, muy especial, eso, muy peculiar, porque puedes ni siquiera congeniar con él porque es bastante chocante, ¿no? Y luego además, en el momento en el que estaba escrito, hay cosas que pues hoy en día serían bastante poco políticamente correctas, ¿no? Entonces igual la gente no se atrevería o no crearía o no dibujaría un personaje como él y bueno, a mí me hizo disfrutar bastante, aunque choca, ¿no? En un primer momento algunos de sus comportamientos que ya conoceréis, ¿no? Y es otra parte del misterio que también me ha gustado un montón, así que son 2 sagas que tenía que mencionar. Y por otro lado, otras 2 sagas, tenemos Heartstopper, que era imposible no hablar de esa ternura, de esa manera tan delicada de tratar los temas. Ya hablé de esta saga en un vídeo anterior. Es maravillosa, los personajes son increíbles, Nick y Charlie son adorables y vamos acompañándolos y vamos, pues eso, de su mano y con su grupo de amigos vamos descubriendo pues muchos tipos de amor, muchos tipos de relaciones, vamos acompañándoles a lo largo de las piedrecitas que se van encontrando en su camino en diferentes aspectos de la vida y me pareció me pareció real, me pareció que eran mis amigos y quería, no sé, achucharles todo el rato. Fue una lectura eso, realmente bonita, realmente tierna, así que te toca mucho el corazón, no sé, quieres que todo les vaya bien y de hecho, pues algo que tiene muy característico es estos libros es que te muestran que todo puede, o sea, que puedes salir adelante y que puedes seguir encontrando refugios y que puedes encontrar apoyo y que al final puedes conseguir que las cosas salgan bien. Y ya por último, quería comentar la saga del Tensorado, porque en su mayoría se publicó el año anterior, en 2021, y los leí los tres primeros en 2021, pero el último libro salió en febrero-marzo del 22, así que el cierre de la saga fue en 2022 y fue maravilloso. O
sea, es una saga en la que el primer libro me impactó, pero luego, o sea, el segundo ya me rompió. El segundo me rompió, creo que es mi favorito de toda la saga. Por el tema que se trata, uno de los temas que se tratan en el segundo libro, que habla sobre la maternidad en algunos aspectos, me tocó mucho. Y, pues eso, para mí fue hacia arriba todo el tiempo, y es una saga, me parecen tan distintos los libros entre sí, pero que hilan tan bien y te componen también un cuadro general de todo el universo que crea el autor, que para mí es de 10. Es de 10 porque te metes en toda esa mitología que crea, porque todos los personajes tienen sus luces y sus sombras y tú los ves, los sientes, ves los puntos de vista distintos de cada uno. Puedes llegar incluso a entender algunos de los comportamientos, aunque no los compartas y aunque los condenes incluso, ¿no? Pero estás viendo cómo han sucedido las cosas. Y luego el estilo de cada uno de los libros es muy diferente también. En algunos tienes más saltos temporales, en otros tienes un punto de vista un poco más intimista, más personal, en otros es como más tipo epistolar, con entradas de diarios, con archivos, con, no sé, con alguna carta. No sé, todo es muy diferente. Así que por esa variedad de estilos, por esa capacidad de hacerte empatizar con los personajes y por ese universo que crea en el que te ves tan envuelto, para mí es una obra maravillosa. Y bueno, pues ahora sí vamos ya con lo que es el top 10, porque solo en estas menciones especiales ya se me ha ido un ratito, así que lo siento, este vídeo se me va a ir de las manos. En la posición número 10, y ya sin más preámbulos, encontramos Dune, de Frank Herbert. Y lo tenía pausado, quería continuar y quería terminar, porque había leído un trocito, pero luego no quería continuar con la saga, o en principio no quería continuar con la saga porque me habían dicho que decaía bastante. Y este libro cierra muy bien. ¿Qué ha ocurrido? Que me ha gustado tanto el universo que crea, cómo transmite algunos momentos de angustia, de ansiedad. Te va presentando una sociedad diferente y ves los contrastes entre lo que se vive en una etapa de la historia y luego lo que les ocurre a estos personajes y cómo acaban viviendo y cómo acaban como descubriéndose a sí mismos también, lo duro que es, lo difícil que es, cómo siempre están pues con la espada de Damocles encima, ¿no? Porque al final tienen que luchar por la supervivencia constantemente. Pero es que más allá de eso, esa ambientación, esa creación del mundo, cómo te transmitía pues esa sensación de calor, de opresión, de sed, de deshidratación, porque bueno, ya sabemos todos, ¿no? Dune se ambienta en un planeta en el que, bueno, pues encontramos una ambientación de desierto, pues eso, cómo tienen que sobrevivir con temperaturas extremas, con poca, pues eso, sin agua, ¿no? Y es algo que transmite muy bien el autor y que la ambientación, pues eso, te hace vivirlo más intensamente, ¿no? Y me encantaría seguir profundizando un poquito más en todo el tema de las Bene Gesserit y tal. Yo no sé cómo están tratados los personajes o qué pasa después. Nunca he escuchado hablar así en profundidad de las continuaciones. Así que, bueno, pues eso. No sé, me recomendáis que siga, que no siga y pues eso, igual me lo pienso porque donde dije digo Diego. En la posición número 9, un libro que yo sabía que me iba a gustar y fue Ana de las Tejas Verdes. Tengo aquí la edición ilustrada maravillosa. Creo que no voy a descubrirle la historia a nadie, pero tenemos aquí a Ana, que es una niña huérfana que es adoptada por accidente, por así decir, por una pareja de hermanos en una granja. Se hacen mayores y necesitan algo de ayuda, entonces la idea era adoptar a un niño que pudiese hacerles más fáciles las tareas más físicas. Entonces cuando van a recoger a este niño a la estación de tren, se encuentran con que no hay un niño, sino que está Ana. Está Ana, que es una niña muy especial. Sé que hay mucha gente también a la que no le cae bien porque es una niña muy efusiva, muy teatral, muy histriónica y que habla mucho, ¿no? Es una niña que puede resultar ligeramente cargante, ¿no? A mí me fascina, me parece tierna, me parece tan inteligente, me parece una niña que
que no se conforma con lo poco que la vida le pueda poner por delante, sino que ella quiere intensidad, quiere todo, quiere ver la belleza en cada parte de la vida, porque ya es muy duro de por sí pues enfrentarse a la situación de vida que tiene ella, que al final pues eso, es una niña que ha estado en un orfanato y ha ido de casa en casa siendo rechazada por otras familias, ¿no? Y teniendo que volver al orfanato dentro de una vida tan gris y tan dura. Es maravilloso ver cómo ella le saca siempre el lado positivo a todo, cómo esa imaginación y esa creatividad que tiene hacen que exprima cada segundo de su vida y que le quiera poner ese filtro a todo de emoción, de belleza, no sé, me fascina esa manera de vivir de Ana y esa manera de ser. Ahora, pues tiene todo lo opuesto, o sea, igual que lo ve todo maravilloso, si hay alguna cosita que le hace menos gracia, es muy intensa y te hace saber que pues algo no le gusta, que algo no le ha ido bien. Pues eso, le da ese punto de teatralidad de adiós mundo cruel. Pues es tan bonito ver esa relación con estos dos hermanos ya mayores, que en un principio pues eso les pilla de sorpresa que no haya un niño y haya una niña, y cómo se van enfrentando un poco al día a día, a la idea que tenían preconcebida de lo que iba a ser y lo que al final es, y cómo pues eso, van adaptando sus vidas y creando ese vínculo. Es tan bonito. Y luego las descripciones, o sea, yo no sé, Tejas Verdes es maravilloso y yo no sé, pero a mí me encantaría vivir en un sitio como ese. Y yo tenía la idea de que al conocer la historia y tal, pues quizás, pero es que en realidad no importa, porque es una historia tan cotidiana en la que lo que importa son los personajes, que cuando estás leyendo y estás viviendo todo esto y estás imaginándote ese pueblo y todo lo que está pasando, lo estás disfrutando igual, porque no hay ningún plot twist, ningún giro que digas, ah, me lo ha fastidiado la serie. Entonces es tan cotidiano y tan simplemente la vida pasando, que no importa que hayas visto la serie, el libro seguro que si te gusta la serie, pues lo vas a disfrutar. En el puesto número 8, mi primer 5 estrellas del año, que fue La Casa de la Alegría, de Edith Wharton. En enero tuve este primer 5 estrellas, me encantó cómo retrata la sociedad, ¿no? de la época y cómo, como siempre digo, critica la sociedad a la que ella misma pertenecía, es muy irónica, muy ácida, y además vemos cómo una persona depende tantísimo, primero, de lo que opinen los demás o de lo que los demás hablen y digan de ti, ¿no? El qué dirán es algo fundamental para mantener tu posición, pero además el dinero, ¿no? Como siempre. El dinero, ese factor económico, va a condicionar tu vida, porque si lo tienes, pues eso, vas a tener un estatus más elevado y te vas a mover en unos círculos que al final, bueno, están compuestos en su mayoría por tiburones. Pero si no lo tienes y necesitas estar, o quieres prosperar, quieres tener una vida mejor, tienes que aparentar, tienes que hacer cosas que a lo mejor no están dentro de lo deseable, ¿no? Y bueno, pues vas viendo eso, cómo al final eso hace que estés en manos de otros y cómo controla tu vida y cómo al final pues puede suponer tu ascenso pero también tu caída. Así que me parece muy interesante. Su personaje principal es una mujer que, bueno, pues eso, que va evolucionando mucho a lo largo de la obra y que a veces toma decisiones que evidentemente te dejan como en plan, ¿por qué? ¿Por qué? Pero puedes llegar a comprender las motivaciones que hay detrás y cómo tú te ves arrastrada en esa situación, en una sociedad en la que la mujer era menos que nada y que dependía siempre de con quién estaba, de quién te rodeabas y con quién te casabas, ¿no? Pues cómo ella se va viendo arrastrada a toda esta situación y cómo la reputación también juega aquí un papel importante. Así que, bueno, me gustó muchísimo. Voy a seguir leyendo a la autora, sin duda. Escribe de maravilla y te retrata muy bien a los personajes, que es lo que yo creo que es su fuerte, ¿no? Hace que tú sientas la aversión que te quiere transmitir por algunos personajes o no, ¿no? La lástima incluso, ¿no? Pero eso, son obras de personajes y de comportamiento, de análisis del comportamiento y de la sociedad, y me fascinan. En el número 7 tengo Actos Humanos de Han Kang. La leí en el marzo asiático, es una obra
muy dura. Te muestra pues una revolución estudiantil en Corea y es dura porque te va mostrando, pues eso, desde el punto de vista de cada uno de los personajes, cómo se enfrentaron a esta revolución que pasó antes, durante y después. No es lo mismo leer una obra que es difícil y que tú sabes que puede ser algo que pasó, que no, que tal, pero que al final es ficción, algo que sí que sabes que está basado en algo que ocurrió realmente, que hemos sido tan ruines de llegar a esos extremos, que sigue pasando hoy en día, que no es una cosa que pasó y ya no, que es que somos así, somos despiadados, somos crueles, el poder es la excusa para todo, arrasamos con la gente, no nos importa por encima de quién pasemos, y es tan duro ver retratado de una manera tan acertada a la sociedad que duele. Pero es que además, cómo te lo retrata con crudeza, pero no, o sea, no sentí que se recrease con saña por el morbo y punto, sino que te mostraba la crudeza real sin regodearse, ¿no? Incluso hay capítulos muy oníricos que están vistos desde el punto de vista de un alma que te sobrecogen. Uy, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Bueno, está escrito con mucha belleza, pero con toda la crudeza que puede tener una situación como la que se dio, ¿no? En la posición número 6 tenemos El abanico de seda de Elisa Si. De nuevo, otra lectura del marzo asiático. Tuve buenas lecturas, parece ser. Y es tan maravillosa esta obra. De nuevo, pues eso, tiene un carácter duro en muchos momentos. Hay capítulos que te dejan con el corazón en un puño, porque ves cómo lo pasan, cómo sufren, ¿no?, sus protagonistas. Y es que, bueno, aquí tenemos de nuevo retratado el papel de la mujer en una obra que duele. Porque la mujer al final, vemos la relación de dos amigas y su vida, ¿no?, a lo largo de los años, desde niñas, y cómo van creciendo, cómo se siguen relacionando, cómo crean este vínculo. Y bueno, todo esto en el telón de fondo también de que existía este idioma, que es la idea, ¿no?, con el abanico y tal. Y esa es al final la excusa para lo que te quiere mostrar, que es la vida de una mujer en una China que trataba como un objeto a las mujeres. Y bueno, llamadme loca, pero creo que no está, o sea, aunque no se hagan determinadas cosas, no está tan lejos de la realidad actual en muchos casos. Pero como la mujer era un objeto con el que comerciar, ¿no? Y estaba a disposición de la familia y de la casamentera de turno para ubicarla dentro de una familia o de otra. Y bueno, aquí jugaban diversos factores en cómo de bien te iban a colocar, porque tenías que cumplir una serie de factores y requisitos. Entonces es muy difícil, muy duro, muy angustioso saber y ver cómo estaban tratando a dos niñas, porque todo esto ocurre en la infancia, ¿no? Cómo desde muy pequeñas sufren tantísimo por llegar a determinados estándares para facilitarte una posición más acomodada, para que tu familia de origen vaya adquiriendo una posición o colocándote de determinada manera. Es tan difícil ver cómo hay esa barrera también emocional a veces entre tu propia familia y tú, porque al final tú lo que eres es un objeto con el que comerciar para que yo como familia prospere, y que además sé que en un momento dado tú vas a desaparecer de mi vida prácticamente, ¿no? Entonces es como es muy difícil ver ese desapego, esa frialdad a veces en las que se ven inmersas, ¿no?, estas niñas, cómo crean ese vínculo entre ellas, esa amistad y esa relación con el paso de los años, dos niñas que son como almas gemelas. Una lectura de nuevo con la que aprender mucho. La autora escribe también de una manera muy poética en algunos casos y bastante con mucho detalle.
no sé, como que te envuelve también toda esa atmósfera a pesar de que es bastante dura. En el número 5 encontramos La casa en el mar más azul de T.J. Klum y bueno, es una historia que creo que habrá salido en el top de muchísimas personas. Es una historia que cortamos un poco con todo el tema tan dramático, tan crudo, ¿no?, de las historias anteriores y vamos a una fantasía mucho más acogedora, mucho más optimista, mucho más dulce y tierna. Y es que encontramos a un hombre que trabaja para una entidad que supervisa los orfanatos de seres, de niños mágicos, ¿no? O con alguna característica especial y sobrenatural, ¿no? Entonces esta persona trabaja para garantizar que en los orfanatos donde están estos niños y en las casas de acogida donde están, pues estén bien, que el trato que se les dé sea bueno, que las condiciones en las que viven sean óptimas y que, bueno, pues eso, que todo vaya como tiene que ir, como una especie de trabajador social. Hasta que un día le dan un encargo muy especial y es ir a uno de estos orfanatos donde están los de los que más se reniega, ¿no? Los más extraños, los que nadie quiere, ¿no? Esos niños a los que nadie quiere porque temen, ¿no? Les temen por sus poderes, siempre están mal vistos y siempre están, pues eso, saben que sus opciones de ir con alguien, pues no existen. Y lo divertido es que, bueno, no le dicen en un principio dónde va, ni es como todo muy por encima. Él, investigando un poco más, sabe que el orfanato al que va está el hijo del demonio. Y es bastante divertida su reacción. Pues aquí se genera todo este vínculo con estos niños, con el director, con todo el entorno que envuelve, porque viven en una zona apartada, en un pueblo donde, pues eso, Cristo perdió la sandalia, y más allá de eso, pues si ya vivían lejos, o sea, porque el pueblo está lejos, es que ellos todavía viven más incomunicados, ¿no? Es de difícil acceso este orfanato. Así que están como arrinconados para no tener contacto con la sociedad prácticamente porque no están aceptados. Aunque en la sociedad saben que existe la magia y estos seres mágicos, pues no están bien vistos. Y es muy bonito ver cómo el protagonista va con las barreras un poco levantadas, ¿no? Con ese escudo protector y cómo va conociendo a todos estos niños, cómo son de especiales cada uno de ellos, con todas sus diferencias, con todos los prejuicios que la gente pueda tener de ellos, pero cómo son niños al final y cómo dando la oportunidad y el cariño a todas las personas por igual, esos prejuicios se van derrumbando solos, que en la diferencia y en lo distinto está lo enriquecedor, cómo todos se apoyan, cómo todos se quieren unos a otros, cómo se compensan, cómo se enseñan, ¿no?, unos a otros y cómo el director está ahí para protegerles, para quererles, para hacerles saber todo lo que valen, no sé, es como muy, muy positivo, muy optimista, te está mostrando lo que en la realidad pasa en cuanto a prejuicios a lo diferente, miedo a lo diferente, a lo desconocido, pero de una manera muy suave, muy dulce y que también te invita a la reflexión, ¿no? Ese regusto positivo es algo que he valorado mucho porque dentro de que te está mostrando otra manera de discriminación y te está mostrando la realidad que puedes, pues eso, traer a nuestra realidad, ¿no? Pues te lo está mostrando de una manera en la que te está enseñando cómo hay que derribar esos prejuicios, ¿no? En el puesto número 4 tenemos Pioneros de Willa Cather. Yo había leído algunas obras de ella anteriormente, pero ha sido en este 2022 cuando realmente la he amado, porque he leído dos de sus dos libros y aquí tengo Pioneros, pero podría ser Pioneros y Mi Antonia, los dos. Pero Pioneros ha sido el primero, ¿no? Y me llegó muy, muy dentro. Voy a hablar un poco de los dos y de la autora en cuanto a esta ambientación. Van un poco de la mano porque al final de lo que trata es de hablarnos de estos pioneros que llegaron a Estados Unidos desde Europa, que
llegaron a unas tierras que en un principio eran un poco inhóspitas y que tenían que salir adelante, ¿no? Tenían que establecer una comunidad, trabajar juntos, sacar adelante unas tierras que en un principio, en concreto en Pioneros, parecían muy hostiles, parecían no quererles, como el trabajo duro consiguió proporcionarles cierta estabilidad y cómo se fueron asentando. Ya en Mi Antonia se ve esto un poquito más, cómo ya llegan a ser una comunidad, cómo se van expandiendo, ¿no? Me gustó mucho porque era una ambientación que yo no había leído previamente y me encantó leer sobre todo este tema de cómo se funda, ¿no? Este núcleo de población, cómo se tienen que enfrentar a llegar desde otro continente, haber surcado un océano para buscar una vida mejor, para intentar tener una oportunidad de empezar de cero. Pero si hay algo que destaca, aparte de las historias personales dentro de estos dos libros, de Pioneros y de Mi Antonia, algo destaca y es la capacidad de la autora de hacerte sentir dentro de esa historia. Tiene una manera de escribir, de describirte el ambiente, el paisaje, la vida. Te describe de una manera tan lírica, tan bonita, con una delicadeza también, una sensibilidad. Cómo te describe un paisaje en el que a lo mejor, pues eso, tú sabes que está siendo difícil para ellos porque no les está permitiendo prosperar en un inicio. Está siendo duro ese inicio porque la tierra no da sus frutos y les está costando mucho. Pero te lo describe de una manera en la que te sientes tan dentro, que lo ves, que ves la belleza de la naturaleza, que vives todas esas sensaciones y que provoca, que quieres vivir allí, porque es que te da igual todo. Tú estás viendo esa naturaleza salvaje y esa naturaleza que va a condicionar tu vida en el futuro y tú quieres estar allí. Entre la manera de escribir de la autora y el contexto en el que está situado, yo disfruté muchísimo de estas historias y en particular Pioneros, por su protagonista femenina, me pareció maravillosa porque es una persona que lucha, que saca adelante pues todo este proyecto de vida que tenía el padre. Empezamos la obra porque, bueno, es una familia que llega, está compuesta por 3 hijos varones y una chica, y el padre en su lecho de muerte es a ella a quien le dice: cuida de esta tierra, tengo todas mis esperanzas puestas en esta tierra y sé que va a ir bien, pero tú eres la única que va a poder sacarlo adelante, porque tus hermanos no tienen ese interés, no están preparados, no tienen esa mente de perspectiva de futuro y de cómo sacarlo adelante, pero sé que tú sí. Como ella lo da todo, da su vida por sacarlo todo adelante y deja un poco de lado el aspecto personal para sacar adelante esas tierras que su padre le dio. Y bueno, me tocó mucho, me llegó mucho, vi una mujer fuerte, pero una mujer que tuvo que sacrificar una parte de su vida porque al final, claro, no podías ser las dos cosas, no podías estar casada, tener una pareja y luego estar trabajando y luchar por algo que en teoría era un mundo de hombres. Tiene sus momentos duros, pero es maravilloso, es precioso y la ambientación me fascinó. En la posición número 3 encontramos De conjuros y otras penas de Angela Slater, no estoy segura de cómo se dice. Esta obra es una obra muy cortita que nos habla de tantos temas importantes bajo el filtro de la fantasía también. Bueno, pues estamos hablando de una historia en la que, de nuevo, las mujeres son perseguidas por ser brujas. Nos encontramos con una mujer que es bruja y que una noche de repente se encuentra en una situación inesperada y tiene que reaccionar. Vamos viendo cómo se relacionan estas mujeres entre sí, cómo se apoyan. Me pareció un libro en el que hay tanta sororidad, tanto apoyo entre mujeres, y luego te muestra también cómo en muchos casos somos señaladas o hemos sido señaladas, perseguidas. Su personaje principal me maravilló. Está así como llegando al nivel de Sibel de Las bestias olvidadas de él, porque me parece una persona luchadora, una persona que lo da todo por aquellos a quienes quiere y por apoyar a quienes se ven en la misma circunstancia que ella, ¿no? Que es
de tener que esconderse, de tener que vivir perseguida, de no ser bien vista, de tener que luchar por mantenerse, y cómo le cuesta trabajo en sus circunstancias cuando al resto del mundo pues no le cuesta, no viven de una manera tranquila y normal, y ella pues por el hecho de eso, de tener esos prejuicios porque es bruja, ya tiene que ser perseguida y tiene que esconderse y tiene que dejar de ser aquello que es porque le da miedo a la sociedad. Se lee muy rápido y te muestra muy bien cómo esos prejuicios y cómo esa actitud del resto del mundo a lo desconocido y a lo que les da miedo hace que haya gente que tenga que vivir escondida y que tenga que vivir huyendo. En el puesto número 2, un libro que yo esperé en su momento que hubiese estado en el puesto número 1 porque bueno, continúa una saga que yo tenía muy pendiente y no sé, el primero me encantó y estuvo en la posición número 1 y yo esperaba de este libro lo mismo. ¿Qué es lo que creo que ha jugado en detrimento para que no esté en el puesto número 1? Pues que el número 1 es maravilloso y que tardé muchísimo en leerlo, lo tenía abierto a la mitad y tardé muchísimo en terminarlo. Y bueno, como ya podéis imaginaros, se trata de Palabras Radiantes de Brandon Sanderson. Bueno, a ver, esto que no desmerezca, que no esté en el puesto número 1, que no lo desmerezca, porque dentro de 119 lecturas que hice, está en el puesto número 2. O sea, maravilloso, maravilloso. 5 estrellas, no, más. Si puedo darle más, más. Continuamos la historia tal cual la dejábamos en el primer libro. Seguimos con los mismos personajes. Vamos viendo cómo siguen evolucionando. Vamos tratando tantísimos temas. La salud mental es algo que siempre está por ahí planeando. Y que me parece que está muy bien tratado, ¿no? En este contexto de fantasía. Ha sido maravilloso reencontrarme con estos personajes, volver a vivir con intensidad esta historia. Bueno, no voy a hablar de lo que trata porque es un segundo libro y además es un segundo libro dentro de un universo que todavía tiene mucho más que dar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es fantasía épica. Una fantasía muy coral porque siempre vemos los capítulos están contados desde el punto de vista de varios personajes, pero sigue siendo tan intensa, sigue siendo tan épica, sigue teniendo momentos tan de romperte por dentro que es que, bueno, me quito el sombrero por lo mismo. El sistema de magia, la creación del mundo, es todo tan potente, todo tan grandioso que ves que es una obra de enjundia, pero es que además tiene un final en el que me faltaba ponerme de pie y aplaudir porque, no sé, fue muy intenso. Sé que Sanderson no es un autor para todo el mundo precisamente porque es denso, porque a lo largo de todas las páginas que tiene es inevitable encontrarse momentos en los que cuesta un poco más seguir, se hace más árido porque también contiene mucha trama política, intrigas entre bueno, pues personas que quieren boicotear a otras y todo eso lo encuentras y a lo mejor te frena un poco el momento de la acción, ¿no? Pero es que está tan bien hilado todo, las traiciones, las amistades, los apoyos que encuentras, el viaje que van haciendo los personajes, que, no sé, me parece que tiene una mente prodigiosa para hilar tantísimos puntos como se hilan y se van uniendo a lo largo de, pues eso, de esta historia del Archivo de las Tormentas en particular y de todo el universo del Cosmere, ¿no? Así en general. Y en la posición número 1, y repitiendo editorial en este ranking, nos encontramos Cuando la luna era nuestra, de Anne-Marie McLemore. Bueno, no sé cómo hablar de esta historia porque es una lectura que no es sencilla. A ver, no es sencilla porque, a ver, lo que trata a veces se hace duro, pero además el cómo está escrita es un poco compleja. Es realismo mágico al final, pero la forma en la que está escrito es tan poética, a veces tan lírica y hablando de una forma tan abstracta, de conceptos tan diferentes, se hace quizás eso un poco difícil entrar, difícil quitar ese primer escudo que tiene esta historia que hace que te dificulte un poco el acceso a la historia. A mí me pareció tan bonito,
tan bonito el cómo está escrito y tan bonito lo que te está contando. Nos encontramos con una chica que aparece en un pueblo, pues de repente, y alguien la adopta, y vamos viendo pues cómo pasan los años, cómo crece, y tiene un poder un poquito peculiar porque le crecen rosas de las muñecas en un proceso bastante doloroso para ella. Y bueno, vamos viendo cómo vive ella ese poder que tiene, cómo lo trata de esconder, cómo se avergüenza un poco de ello, ¿no? Y vamos viendo un poco la relación que tiene con la persona que la adopta, cómo genera vínculos con pues esas personas del pueblo, con un personaje que para ella es especial, es un amigo que es tan... Hay una unión tan grande entre ellos, que se entienden, que se apoyan, que se comprenden, cómo eso va evolucionando esa relación, cómo se enfrenta a los prejuicios de la gente. Y además hay por ahí un trío de hermanas bastante peculiares que pretenden utilizar esas rosas que le crecen de las muñecas porque piensan que tienen el poder que ellas necesitan para conseguir un objetivo, ¿no? Y entonces es un poco toda esta historia de aceptación, esta historia que además tiene representación LGBTIQ+, y que bajo este prisma del realismo mágico, de ese punto de fantasía y tal, pues te lo presenta de una manera pues eso, muy, muy cercana, de superación personal, de acoso, de bullying. No sé, trata tantos temas tan importantes, tan reales, que te toca muchísimo. Soy bastante visceral, como sabéis, y en más de una ocasión se me saltaban las lágrimas, estaba con el corazón ahí en un puño, no porque pasen cosas súper dramáticas o que haya muchísima acción, sino porque lo veía tan real que estaba trayéndolo a la realidad, ¿no? Y sintiéndome tan identificada o identificando tan bien esos comportamientos en la realidad que pues eso, que al final lo pasabas, según qué momentos lo pasabas regular. Pero luego además es que la ambientación en ese pueblo, esa magia que veías, las luces, notabas las luces, los colores, los olores, es muy evocadora, es una lectura muy evocadora porque los sabores y los olores, la comida es algo que también está muy presente y que sientes y que vives, y no sé, es como una lectura que haces con todos los sentidos y que te va atrapando y que te va metiendo dentro, y me pareció una lectura muy intensa porque la viví con todos mis sentidos y podía tocarla y podía olerla, y es algo que yo valoro mucho, ¿no? Así que ha sido una lectura muy importante para mí. Es un libro que me gustaría que leyeran mis hijos porque creo que tiene muchos mensajes importantes acerca de la superación y del autodescubrimiento y de cómo tratar a los demás y de normalizar muchas situaciones y de lo contrario, de no normalizar otras que no deberían ser normales. De verdad, dadle una oportunidad. Si empezáis y os cuesta por la manera en la que está contada, dadle un poquito más de margen porque acabas irremediablemente atrapada por toda la atmósfera que se crea y por toda la historia y los personajes. Bueno, y nada más. Creo que este va a ser el vídeo más largo de la historia del canal porque he hablado muchísimo. Así que nada, en principio si queréis saber algo más sobre ellos estaré encantada también de que comentemos abajo. Y dejadme saber también cuáles han sido vuestras mejores lecturas. Si habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido, es posible que lo que a mí me ha maravillado, que a lo mejor no os haya llegado de la misma manera, pero esto es lo bonito, ¿no? Y lo enriquecedor. Así que pues eso, dejadme saber si habéis leído algún libro, si os ha gustado, si no, si está alguno en vuestro top también, y cuál ha sido la mejor lectura de vuestro año 2022. Nada más. Ya me despido por hoy, que he sido muy pesada. Solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, y que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido, ¿no? el contenido de este vídeo. También recordaros que os dejo abajo el enlace a redes sociales, a Instagram, que es pues donde voy a estar un poquito más presente también en el día a día y tal. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente.